Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo debate online de AED. Vamos a tratar uno de los temas que sin duda más ha sufrido el impacto del COVID, más allá, por supuesto, de los aspectos sanitarios, que es el mundo del trabajo. Es un tema tan relevante que hemos estructurado en dos sesiones. La sesión que vamos a abordar hoy, en la que trataremos sobre todo del impacto del mundo, el cambio del mundo del trabajo en las empresas, lo que afecta a las empresas, y mañana vamos a dedicar otra sesión también a las 3:30 en la que vamos a hablar de cómo esto también está suponiendo un cambio en el mercado de directivos. ¿Trabajo flexible o teletrabajo? Medidas de seguridad que se han implementado en las compañías. ¿Cómo va a ser la vuelta a la oficina? ¿Cómo van a ser los espacios de trabajo, los ERTEs, los ERES? ¿Cómo vamos a gestionar los cambios organizativos que se están produciendo en la mayoría de compañías? ¿Cómo se ha transformado el modelo de liderazgo de la mayoría de directivos en esta situación? Son algunas de las muchísimas preguntas que de alguna forma dan forma, valga la redundancia, a este cambio que está experimentando el mundo del trabajo. Todos estos son temas que, por supuesto, son motivo de conversación entre todos nosotros y que en los distintos círculos de AED, reuniones entre directivos que comparten experiencias en la gestión del COVID-19 y que estamos celebrando por toda la geografía española desde los meses de abril y también en este mes de mayo. Para que os hagáis una idea, prácticamente 1000 directivos se han reunido ya en grupos de 15 personas para compartir experiencias en la gestión del COVID. Sin duda alguna, las personas, el cambio en el mundo del trabajo es uno de los temas estrella en los que más hemos de poner foco en este momento. También en los debates online que hemos venido celebrando desde esta plataforma, desde AED, hemos abordado este tema muchísimo. En la sesión que tuvimos el martes, donde hablábamos de digitalización y nuevos modelos de negocio, también hablábamos mucho de personas, también hablamos mucho de cambio organizativo. Por eso nos parecía obligado hacer una parada, una oportunidad de reflexionar sobre todos estos aspectos para precisamente tratar de aportar luz, gracias a la participación de destacados expertos que seguidamente os presentaremos, para entender un poco más este cambio del mercado de trabajo, lo que ha pasado y, sobre todo, hacia dónde vamos y lo que va a pasar. Como sabéis, nos gusta que estos debates online sean muy participativos, y quiero presentaros a Cristina, que ya ha participado en alguna sesión anterior, que va a estar coordinando conjuntamente conmigo y apoyándome en la presentación y moderación de este debate. Adelante, Cristina. Gracias, Xavier. Pues efectivamente, debates online que hemos comenzado desde que prácticamente comenzó el estado de alarma, que ha tenido una frecuencia semanal. Estamos cada semana aproximadamente haciendo uno. Intentamos, desde luego, en casi todos tener los mejores expertos y bueno, pues son debates totalmente abiertos a la participación de cualquier persona, ¿no? De cualquier directivo que nos quiera acompañar. Estamos muy contentos porque tenemos una media muy elevada de participación y después de visualización en YouTube, porque todos son abiertos. Gracias, desde luego, a todos nuestros socios individuales y nuestros socios corporativos por el apoyo, porque sin vosotros no sería posible. Como decía Xavier, queremos vuestra participación y que podáis participar a través del chat con preguntas y comentarios. En la derecha tenéis un chat y, bueno, pues a lo largo del debate os animamos a que podáis enviarnos las preguntas que consideréis y vamos a intentar introducirlas en el debate en la medida de lo posible. Hoy contamos con un auténtico panel de lujo y vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, no sin antes, desde luego, darles las gracias por acompañarnos. ¿Empezamos, Xavier? En primer lugar, os presento a Lole Sala. Lole Sala se incorporó a Manpower en 1996 y ocupó los cargos de coordinadora de responsabilidad social corporativa, sales manager, director de oficina, responsable de servicios, una larga trayectoria en la firma. Actualmente es directora de talento y cultura en lo que ellos llaman la zona europea y mediterránea en Manpower Group, y es también la directora del Human Age Institute.
Tenemos también a Inma Puig, que también nos ha acompañado en otro debate anterior. Inma es experta en la creación, formación y desarrollo de equipos de alto rendimiento, tanto en el ámbito del deporte como en las organizaciones empresariales. Ha sido psicóloga del Fútbol Club Barcelona y de numerosos deportistas de primer nivel. Asesora también a gran número de empresas familiares y en lo que se refiere fundamentalmente a la gestión de las emociones. Teo Manzano ha ejercido en el pasado como ingeniero. En Tecnatom se incorporó a Steelcase, firma líder en soluciones de oficinas, en el año 1997. Es el director de marketing y desarrollo de producto de esta compañía en España, que es especialista, como os digo, en la creación de espacios de trabajo y el líder mundial en esta disciplina. Tenemos también con nosotros a Jordi Serrano, que ha asesorado como consultora a distintas organizaciones en la aplicación de tendencias emergentes en el mundo de recursos humanos y ha ocupado también el cargo de recursos humanos, director de recursos humanos, en España de Everis. Es socio fundador de Future for Work Institute acerca de las tendencias y de la innovación en recursos humanos. Con lo cual, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Xavi, ¿comenzamos el debate? Comenzamos el debate. Muy bien. Me gustaría empezar por Loles. Desde luego, lo decíamos ahora, el mercado de trabajo ha sufrido un impacto tremendo como consecuencia del COVID-19 y, por supuesto, Manpower Group tiene una visión perimetral de lo que es este mercado de trabajo, ¿no? Entonces, aparte de darle la enhorabuena a Loles, porque creo que en Manpower han hecho un trabajo excepcional estos últimos 2 meses y medio y han puesto en marcha iniciativas como Todo por el Empleo, que me parece que son iniciativas relevantes. Me gustaría empezar el debate con ella preguntándole precisamente, de acuerdo con esta repercusión importante en el mercado de trabajo, desde tu punto de vista, ¿qué lectura hacéis de la situación en la que estamos en términos de empleo, de mercado de trabajo, de cambio en las exigencias que toda esta situación nos ha supuesto a todos en términos de seguridad, salud y demás? Loles, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Javier, por tener la oportunidad de estar con vosotros en este panel de expertos y de compañeros para debatir de algo tan importante como es el futuro del empleo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de qué lecturas nos llevamos, yo hablaría de qué aprendizajes nos llevamos, ¿no? Yo creo que el primero que diría es hemos aprendido el valor de la vulnerabilidad. De la vulnerabilidad entendida como vulnerabilidad como persona, como organizaciones y como sistema en su conjunto. Y esto nos ha hecho ver la importancia, ¿no?, de poner a la persona en el centro y de tomar decisiones en base a ella. Creo que todos nosotros en esta época tan compleja que nos ha tocado vivir durante COVID, nos hemos preocupado muchísimo, ¿no?, por esa protección física de todos ellos y nos tenemos que sentir orgullosos de haberlo hecho. Pero que no nos quepa ninguna duda que esta vuelta a la nueva normalidad tenemos que seguir poniendo foco exactamente en lo mismo. Tenemos que asegurar la seguridad y la salud de todos, pero no solamente la salud física, sino también y especialmente la salud emocional. Yo creo que son momentos de poder sacar y liberar el talento que las personas tienen dentro para poder dar respuesta a este entorno tan complejo y cambiante que tenemos. Y qué duda cabe que si no ponemos a la persona en el centro y nos preocupamos de sus necesidades, va a ser muy complejo generar entornos de confianza donde las personas quieran dar lo mejor de sí mismas. Por lo cual, esa sería el primer aprendizaje o la primera lectura que me gustaría compartir con vosotros. Pensemos además que en el contexto que estamos dando y con los datos que tenemos que no son nada favorecedores, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Fijaros, según la Organización Internacional del Trabajo, para este segundo trimestre se prevén en Europa 12 millones de puestos de empleo desocupados. 12 millones de puestos de empleo en Europa. Si nos centramos en los datos que tenemos del índice de Manpower Group, que tuvimos la oportunidad de compartir la semana pasada, si la tendencia es la que tenemos hasta la fecha, a finales de este año, en España tendremos más de 1,5 millones de puestos de trabajo sin ocupar. Por lo cual, tenemos la necesidad y el reto, ¿no?, de buscar nuevas fórmulas laborales probablemente donde podamos conectar con el talento que necesitamos hoy y a futuro de una manera bien distinta. Segunda lectura importante creo que es necesaria compartir es el concepto de la humildad. ¿Por qué digo humildad? Porque el mundo del empleo no volverá a ser el mismo. No va a volver a ser el mismo. Vamos a necesitar más que nunca espacios de colaboración y de coordinación y co-creación entre todos nosotros. Entre todos nosotros. A mí me gusta mucho decir una frase que es que dejemos el ego en casa. Creo que es el momento más importante para hacerlo.
Creo que tenemos que ser capaces de colaborar instituciones públicas, privadas, organismos, empleados, directivos, sindicatos, asociaciones, para encontrar esa tan ansiada empleabilidad y esa sostenibilidad de nuestras organizaciones. Por lo cual, la segunda lectura o el segundo aprendizaje sería la humildad, aprender a colaborar y co-crear juntos. Y además a esto le sumamos un punto importante, que es ese distanciamiento social. La circunstancia que nos está tocando vivir nos obliga también a tener ese distanciamiento social y esas medidas estrictas que nos permiten o no nos permiten estar más cerca de las personas, ¿no? Y de entre nosotros como nos gustaría. Por lo cual, el reto que tenemos es doble. Tenemos que ser capaces de colaborar, co-crear y construir, incluso con la distancia. Es un reto importante. Y tercero, y por último, por acabar, por no extenderme mucho más, yo hablaría de la valentía. Creo que la lectura que nos llevamos es tenemos que ser valientes más que nunca. Tenemos que ser organizaciones coraje, ser capaces de reinventarnos de nuevo, absolutamente, redefinir nuestras estrategias, seguramente, las iniciativas que ponemos en marcha para ser capaces de reconstruir y reparar nuestras organizaciones y la sociedad lo más rápido posible. Para dar respuesta a la sociedad lo primero, pero a nuestros clientes que nos están esperando lo segundo y, por supuesto, a todos los empleados. Y todo esto basado en un aspecto fundamental y que luego tendremos la oportunidad de abordar más, y es hacerlo desde un liderazgo absolutamente diferente, un liderazgo responsable y consciente con el entorno que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Loles. Me gustan mucho los temas que has apuntado y me viene muy bien para la pregunta que le quería comentar a Jordi. Has hablado de vulnerabilidad, has hablado de humildad, de cómo gestionar la seguridad en un entorno en el que tenemos que colaborar más que nunca, de valentía, de un liderazgo más inspirador, más solidario del que probablemente teníamos. Jordi, ¿dónde estábamos hace 2 meses y medio? Que parece que estemos hablando de hace 1 año, 2 o 3, porque parece que antes ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Cuáles eran las prioridades? ¿Cuáles eran las preocupaciones cuando hablábamos de mercado de trabajo, cuando hablamos de organización de las compañías? Bueno, buenas tardes y gracias a Ede, Xavier, Cristina y compañía por la iniciativa y saludos a quien nos está viendo, ¿no? Como tú decías, es verdad que parece que ya no existe nada más que el COVID, ¿no? Desde hace muy poco hablamos solo de esto, pero había toda una serie de tendencias en el mundo del trabajo de largo recorrido, ¿no? A varios niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel empresa, la palabra que estaba de moda, y Loles ya lo ha adelantado un poquito, es lo de el riesgo de disrupción que hacía que todas las empresas estuviéramos desesperadas buscando cómo hacernos más ágiles. Y eso implica nuevas maneras de organizarse, nuevos perfiles, nuevas capacidades. Y el COVID pues, nos ha traído el ejemplo perfecto de disrupción. Después de tanto tiempo de hablar de mundo VUCA, etcétera, pues lo acabamos de ver en vivo y en directo. Pero además, en el mundo del trabajo en general, había como varias tendencias a nivel mundial, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la automatización. Preocupaba si las máquinas, con la llegada de la inteligencia artificial, iban a eliminar puestos de trabajo, ¿no? También nos preocupaba la deslocalización. Habíamos enviado trabajo a enviar a cualquier parte del mundo buscando mano de obra más barata y además el mundo digital hizo que todavía fuera más fácil enviar trabajo a cualquier otra parte del mundo y tenemos a personas en la India haciéndonos la declaración de la renta, por ejemplo, ¿no? Y por citar alguna más, también teníamos todo el debate de las plataformas, las plataformas de trabajo como los repartidores, pero no solo ellos, ¿no? Sino también los conductores de Uber o las plataformas de perfiles más altos como programadores, ¿no? Había el debate de si la gente que colabora en estas plataformas son trabajadores o son autónomos, ¿no? Y había tendencias todavía más globales, la demografía, el envejecimiento, que en España nos da de lleno, el cambio climático, que iba a traer también toda una transformación de puestos de trabajo muy profundo, ¿no? Entonces, lo que preocupaba a la OIT, al Foro Mundial, a toda la gente que se dedica a esto, es si la desigualdad iba a aumentar, ¿no?
hablábamos del el gran reto de hacer lo que se llama el reskilling, coger a mucha gente de la economía y de los puestos de trabajo antiguos y llevarlos a la nueva economía, a los trabajos digitales, etcétera, ¿no? Preocupaba el aumento de desigualdad. Incluso la portada del Financial Times en septiembre era si el capitalismo necesita resetearse, ¿no? Entonces teníamos estos debates, ¿no?, de la desigualdad, de si seríamos capaces de hacer que nadie se quedara atrás, y creíamos que teníamos tiempo, que teníamos planes, hablábamos de transformar la educación, de hacer un gran esfuerzo en reciclaje profesional. Lo que pasa es que el COVID nos pide actuar ya y nos pone ante un momento de la verdad, porque los impactos del COVID ya estamos viendo lo que nos temíamos, que están afectando especialmente a los que ya eran más débiles, a los jóvenes, a los contratos temporales, a los salarios más bajos. Y en España va a tener un impacto muy importante en un mercado, el español, que ya era especialmente frágil, con el desempleo más alto de Europa, la temporalidad más alta de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, el COVID va a hacer que algunas tendencias vayan al alza, o a lo mejor la automatización pues resulta que va a ir a más, porque lo que nos impedía automatizar, que es que buscábamos contacto humano, pues ahora igual ya no interesa tanto, o va a hacer que otras vayan a la baja. Por ejemplo, la globalización y la deslocalización. Ahora empezamos a ver que quizá es interesante traer ciertas industrias y puestos de trabajo hacia aquí, ¿no? Por tanto, yo diría que estamos, en gran resumen, sería en un momento de la verdad, de lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo. En el chat de vosotros que estáis participando nos pone las personas en el centro, y justo vamos a hablar de esto, ¿no? Porque vamos a hablar de las personas. Al final, yo creo que esto afortunadamente ha sido una constante. Inma, ahora mismo las personas estamos sufriendo en general. Es un momento difícil. Estamos trabajando muchos desde casa con responsabilidades dobles, en circunstancias incómodas. Hay gente que está trabajando con medidas de seguridad que le dificulta su día a día. Hay muchas personas en ERTE. Hay mucha incertidumbre respecto a este futuro laboral, ¿no? ¿Cómo nos podemos enfrentar a una situación como esta, las personas? Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la Asociación Española de Directivos la confianza y el poder compartir esta tarde, este rato con todos vosotros, y a todos los que están con nosotros esta tarde, pues desearles que estén todo lo mejor que se pueda estar en estos momentos. No sabes, Cristina, cómo te agradezco la pregunta y cómo la has formulado, porque nos permite reflexionar sobre algo que habitualmente es muy difícil de hacer. La pregunta es cómo las personas podemos enfrentar la situación actual. Probablemente si buscáramos en el diccionario de sinónimos la palabra enfrentar, encontraríamos desafiar, aguantar, hacer frente, oponerse. Y me sugiere dos líneas de reflexión. Una, cómo nos influye, sin darnos cuenta, el lenguaje que utilizamos. Y me lleva a pensar en la influencia invisible de las palabras y del impacto que éstas causan en el comportamiento de las personas. Si cuidamos las palabras, estamos cuidando a las personas a las que nos dirigimos. Y así es como debemos caminar hacia el futuro, cuidando a las personas. Cuidar a las personas es escucharlas, cuidar a las personas es reconocer, cuidar a las personas es poner límites, cuidar a las personas es compartir, cuidar a las personas es colaborar. Porque lo único que tiene futuro somos los seres humanos. El resto de cosas que existen es para que las utilicemos. Y todas las personas en estos momentos estamos sufriendo y hemos sufrido pérdidas en cadena. Hemos perdido parte de nuestra libertad, hábitos, pérdida de la vida social, pérdida de puestos de trabajo, de algún conocido, de algún ser querido. Y para que podamos recuperar una buena salud posterior a cualquier pérdida, es necesario hacer un duelo bien hecho. Antiguamente había una costumbre social y era que si alguien se moría, se le moría a alguien próximo, se vestía enteramente de negro durante un año o dos.
Esto no era una moda. Esto servía para saber que las personas que vestían de negro estaban en un estado anímico delicado y que como tal había que tratarlas. Ahora estamos todos en un momento anímico delicado y no podemos tratar a las personas como si no hubiera pasado nada. Y por otro lado, tu pregunta me ha llevado a 1859, cuando Darwin compartió el fruto de sus investigaciones, ¿no? Y aportó algo que sigue vigente, y es que a los cambios no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta más rápidamente a las circunstancias y al medio. Y adaptarse nos sugiere flexibilidad, innovación, y creo que valdría la pena que todos nos preguntáramos, ¿me he estado preparando para posibles e indeterminados cambios o me he estado preparando para resistirme a posibles cambios, ¿no? ¿Hemos sido cigarras o hemos sido hormigas? En verano pensábamos en el invierno, como la hormiga, o en verano pensábamos solo en el verano, como si no hubiera mañana, como la cigarra. Porque en realidad a los cambios uno empieza a enfrentarlos antes de que estos lleguen. Muchas gracias, Inma. Creo que has apuntado dos temas muy interesantes sobre los cuales me gustaría hacerle una pregunta a Teo, ¿no? Te has referido claramente a que estamos en un estado anímico delicado, cosa que parece que es evidente, y luego también has hablado de la necesidad de adaptarnos al cambio. Cuando hablamos del mundo del trabajo, hablamos obviamente también del lugar donde vamos a trabajar, ¿vale? Y evidentemente son muy notorias las voces que hablan de que el espacio de trabajo tiene que sufrir una transformación para precisamente acoger estas dos necesidades por igual, es decir, cómo cuidamos de las personas y cómo generamos entornos que nos permitan adaptarnos rápida y eficazmente. Teo, vosotros que conocéis y estudiáis y hacéis además una investigación espectacular en temas que tienen que ver con la transformación de los espacios de trabajo, ¿cómo lo veis desde Steelcase? Bueno, buenas tardes, Xavier, y muchísimas gracias a la AED por contar con Steelcase para esta charla tan interesante. La realidad es que yo creo que el cambio se había empezado a llevar a cabo. Lo que ocurre es que, como siempre, es como cuando te dicen tienes que estudiar idiomas, ¿no? Y dices, pues sí, todo el mundo entiende que tiene que hablar inglés y tiene que hablarlo perfectamente, pero hasta que no te encuentras ante una situación en la que realmente tienes que ponerlo en marcha, no lo haces de una manera súper efectiva. Entonces, las organizaciones, nosotros veníamos analizando que ya las organizaciones estaban empezando a cambiar de una manera bastante importante sus espacios de trabajo y yo creo que hay dos aspectos fundamentales que eran la flexibilidad de esos espacios y la manera de utilizar la tecnología en esos espacios, que ya había algunas organizaciones que habían empezado a hacer avances bastante significativos. Lo que ha venido a demostrar esta situación es que esa flexibilidad es más necesaria que nunca. Lo hemos visto todos en la manera en la que tenemos que adaptarnos al trabajo en nuestras organizaciones, pero incluso al trabajo en casa. Hemos tenido que cambiar la manera en la que tratamos a nuestros familiares y en la que hasta nos preparamos la comida. Entonces, esa flexibilidad en horarios, en el lugar en el que trabajamos, en cómo utilizamos es algo importante, y que las organizaciones que habían empezado a trabajar sobre esta idea de la flexibilidad, yo creo que se han visto con mayores capacidades para afrontar la crisis. La segunda parte es la tecnología. Es algo que está en bocas de todos, pero realmente lo que nos pasa es que muchas veces utilizamos la tecnología de una forma muy reducida, ¿no? Hay un caso muy claro, todos tenemos en casa tabletas, ¿no? O iPads y tal, y muchas veces los utilizamos para jugar, para atender las redes sociales, y realmente son dispositivos que tienen muchísimas más capacidades y que ahora en estos días pues nos hemos acostumbrado a utilizarlos para hacer videoconferencia con familiares y para aprender, para estudiar, para ver libros, para atender webinars, con lo cual lo utilizamos de una manera más efectiva. Esto llevado a todas las nuevas tecnologías que se estaban empezando ya a utilizar. Creo que en esta situación son más interesantes. El tema de la inteligencia artificial, la realidad virtual, toda la parte de sensores, Internet de las cosas, ahora mismo cobran muchísima más relevancia debido a que las necesitamos y las necesitamos utilizar de una manera efectiva. Hay un caso muy concreto que afecta a los espacios de trabajo y es la parte que tiene que estar relacionada con el distanciamiento social. Evidentemente,
ahora mismo necesitamos, si vamos a tener una oficina en funcionamiento, necesitamos respetar las distancias, este distanciamiento social de 2 metros entre las personas que están trabajando. Imaginaros esto en empresas en las que tienen una densidad de puestos de trabajo muy elevada, como puede ser un servicio de atención telefónica o un call center, pues realmente esto produce un cambio tremendo en la forma en la que están trabajando y la que están afrontando ese negocio, ¿no? Ellos incluso se pueden plantear si a partir de ahora van a seguir utilizando en la metodología que están utilizando o a lo mejor empezarán a aplicar de una manera más intensiva sistemas de chats o chatbots o este tipo de elementos, o apuestan por las personas a trabajar en un entorno un poco diferente en cuanto a la densidad, ¿no? Entonces, como hablamos de personas, otra parte que se había iniciado era una mayor preocupación de las personas o sea, de las empresas, una mayor ocupación de las empresas en el bienestar de los trabajadores. Como comentaba antes Loles, el bienestar físico es algo que todos lo entendemos muy bien. El bienestar emocional cada vez también lo tenemos más en cuenta y lo vamos incorporando a nuestro nuevo día. Pero también hay un bienestar o una tercera pata del bienestar que nosotros nos gusta hablar mucho de ello y con nuestras investigaciones hemos estado viendo, que es el bienestar cognitivo, ¿no? El hecho de ahora mismo estamos, antes incluso de que ocurriera esta crisis, pues estábamos un poco agobiados con toda la información que nos llega, con la cantidad de correos electrónicos, de reuniones, de actividades de Teams o de Microsoft Office en la que tenemos que trabajar. Y muchas veces te cuesta tener concentración, te cuesta tener la sensación de que puedes controlar cómo estás haciendo tu trabajo y llegar a esa situación de flujo. Con lo cual, estas 3 patas funcionan muy bien y a estas 3 patas ahora mismo se nos ha añadido una cosa que antes pues también siempre hemos tenido en cuenta en los espacios de todas las organizaciones, que es la seguridad de los empleados, pero ahora esa seguridad se multiplica por varias cifras porque hay que añadir nuevos protocolos de seguridad, nuevos elementos de seguridad y, sobre todo, conseguir que la gente esté segura. Si una persona no tiene un bienestar físico, pues evidentemente no va a poder concentrarse bien, no va a poder realizar su trabajo bien. Si no tiene un bienestar emocional, pues es prácticamente lo mismo. Si de una forma cognitiva esa persona está agobiada, bloqueada porque piensa que a lo mejor no puede sacar toda la cantidad de trabajo que tiene encima o lo que sea, pues tampoco va a hacer su trabajo, ¿no? En la seguridad pasa lo mismo. Con la seguridad, si tú no estás seguro, si estás intranquilo, si tienes que estar pendiente de lo que tienes a tu alrededor, tampoco vas a poder concentrarte y trabajar bien. En definitiva, nosotros lo que vemos es, o lo denominamos un poco, que lo que deben buscar las organizaciones es un espacio de trabajo productivo, ¿no? Que no deja de ser una ecuación en la que en el numerador tenemos todas aquellas cosas que hacen que las personas puedan trabajar mejor, como es el bienestar, como es el disponer de herramientas, el disponer de espacios de colaboración, el estar con sus compañeros. Y en el denominador ponemos todas aquellas cosas en las que contribuyen a la eficiencia de la organización. En resumen, es poner en conjunción las necesidades de las personas y las necesidades de la organización, que lógicamente buscamos productividad y eficiencia. Muchas gracias, Teo. Creo que con estas intervenciones iniciales hemos puesto entre todos un poco encima de la mesa cuál es la cuestión de la que estamos hablando, ¿no? Y por eso ahora nos gustaría preguntaros a todos cuáles os parecen que son los 2, 3 principales vectores de cambio que vamos a encontrar en las organizaciones post-COVID, ¿no? Y como nos apunta Fernando en el chat, si además nos podéis dar algún input de cuáles serían los próximos pasos que deberíamos dar en cada uno de estos aspectos más principales que pensáis que van a configurar las organizaciones en el futuro, pues también creo que sería muy tremendamente útil. Teo, empezamos contigo, luego Inma, Loles y Jordi. Teo, por favor, si podemos ser concisos, os lo agradeceríamos. Yo te voy a decir 2 cosas. Bueno, hay una cosa que es clarísima, que es la parte, lo comentábamos antes, la parte de la agilidad, ¿no? Es decir, antes de entrar en esta crisis, un buen número de organizaciones estaban volcadas en implementar metodologías ágiles para estar más cerca de los clientes y para poder dar respuesta más rápida. Y ahora lo que nos encontramos es que lo que hace falta es la hiperagilidad. Es decir, hay que ser mucho más ágiles porque todo esto que antes pues, nos podíamos plantear la implementación de
estas metodologías es que ahora, si no eres capaz de responder muy rápido, pierdes la oportunidad y estamos también en un mundo de oportunidades, ¿no? Y luego la otra, claramente, y que yo creo que tendremos oportunidad de hablar más adelante, es que había algunas empresas que habían iniciado algunas prácticas de teletrabajo, sobre todo algunas empresas tecnológicas y empresas que vendían este tipo de soluciones. Pero una de las cosas también que es un cambio radical es que el teletrabajo ha venido para quedarse en algunas organizaciones en mayor medida que en otras y es algo que lo tenemos que tener mucho en cuenta porque va a afectar nuestra vida tanto profesional como personal. Entonces, es algo que tenemos que trabajar muy bien, sobre todo para conseguir alcanzar estos objetivos. Sí, vamos a hablar específicamente del tema del teletrabajo porque creo que es evidente un capítulo singularmente importante en este ámbito. Inma, por favor. Pues, yo cuando hablamos del teletrabajo siempre pienso en los trabajos que no pueden teletrabajar. Es decir, porque debe haber trabajos que no pueden teletrabajar, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en el teletrabajo y hay un punto que quizá valdría la pena debatirlo porque ahora ha llegado un momento que ya no lo tengo claro. Yo en estas semanas, tanto cuando trabajo en las empresas con las que colaboro como con los pacientes en la consulta, no me queda claro lo que es el teletrabajo. Porque con cada persona de las que trabajo me explica que el teletrabajo, y me explica algo diferente. Es decir, no tengo muy claro cuál debe ser el concepto, ¿no? No sé si hay uno, no sé si hay varios, no sé, porque es trabajar en casa pero enviando un documento por mail o es trabajar telemáticamente desde mi oficina y conectarme con la oficina de otro país mediante la plataforma oportuna. Teletrabajar significa trabajar desde casa, trabajar a distancia. Teletrabajar se puede teletrabajar desde la playa, es llevarte la oficina a casa, sea cual sea la definición, que si queréis luego podemos, a ver si me podéis ayudar a aclararla. Seguro que lo que tendremos es que aprender a gestionar una nueva forma de trabajar. Habrá que aprender a gestionar horarios, importante, porque en la oficina hay más o menos unos horarios o fijados o más o menos flexibles, pero en casa lo has de marcar tú. En la oficina puedes tener una cercanía personal que favorezca las relaciones interpersonales, lo que propicia un aumento de secreción de la oxitocina necesaria para nuestra salud. Y según los últimos estudios al respecto, esta oxitocina no se segrega en la misma cantidad cuando uno está delante de la pantalla. Por otro lado, es probable también que la propiedad del trabajo sea más del que lo hace que el de la empresa en la que se trabaja. Es decir, según los estudiosos del tema, en el futuro cada vez habrá menos propietarios del trabajo del otro. Muy bien. Loles, estas 2 o 3 prioridades y solo puntualizarte en el chat, varias personas están destacando el cambio del liderazgo. No sé si vislumbras este como uno de los temas, vosotros en el Human Age Institute habláis mucho de esto. Sí, pues mira, compartiendo todo lo que habéis comentado absolutamente, yo tenía una reflexión primera, que para mí ahora es el momento de no olvidar que estamos en una plena transformación digital, cultural y humanista. Creo que COVID nos ha dado la oportunidad de poner a la persona en el centro mucho más que antes. Y eso juega a nuestro favor también en las organizaciones, pero también nos exige muchas cosas nuevas, ¿no? Y muchas de ellas van ligadas al liderazgo. ¿Qué liderazgo tenía? El líder que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar al futuro con toda seguridad, ¿no? ¿Cuál es el líder que necesitamos hoy en día y cuál es el líder que va a hacer que las personas liberen lo mejor de sí mismas? Pues yo te diría que hay 3 aspectos fundamentales. Creo que tiene que ser un líder transformador, un auténtico virtuoso de los cambios. Los cambios requieren grandes cosas y pequeñas cosas. Los cambios requieren transformación de procesos y conversaciones de detalle. Por lo cual, para mí, el líder del futuro tiene que ser un auténtico virtuoso de los cambios. La segunda parte importante del liderazgo para mí es un líder que sea coach. ¿Por qué un líder coach? Porque, ¿qué os voy a contar? Acabamos de darnos cuenta de lo vulnerables que somos y lo poco que sabemos, ¿eh? Cuando nos vienen situaciones como la que nos ha venido. Por lo cual, tenemos que ser capaces de acompañar a nuestros equipos para que aprendan todo lo que necesitan aprender y nosotros mismos también, para asegurar que damos soporte a nuestros negocios y nuestros negocios dan soporte a nuestros clientes. Al final, la experiencia que generemos será la que tiene que asegurar que damos respuesta también a los clientes que nos esperan, ¿no? A la sociedad que nos espera. Por lo cual, la segunda línea para mí es ser un líder coach, que acompañe y que libere todo el potencial.
Y creo que la tercera línea importantísima, que lo hemos comentado aquí, es un líder digital. Un líder digital no solamente es el líder que se maneje fenomenalmente en la tecnología, que por supuestísimo esto ha venido para quedarse más que nada, pero tiene que ser capaz también de trabajar a través de plataformas colaborativas, tiene que ser capaz de generar vínculos con los equipos y con los compañeros, con los colegas, con los clientes, con los proveedores, con la sociedad, a través de la tecnología. Y eso requiere unas soft skills que probablemente no hemos desarrollado lo suficiente. Soft skills como, por ejemplo, pueda ser la que hemos comentado ya, la humildad de aprender continuamente es absolutamente necesaria, ser capaz de decir no sé y ser capaz de aprender con otros y aprender como niños es una cualidad fundamental. Creo que es importantísimo, de hecho, en el último estudio que hacíamos de Manpower Group, hay dos competencias fundamentales que aparecían y una es, y seguro que Inma comparte porque muchas veces hemos compartido esto, es la capacidad de comprender el comportamiento humano. La capacidad de comprender las necesidades que hay detrás de un comportamiento humano. Pensemos que cuando alguien o alguno de nosotros hace algo que no nos gusta, probablemente detrás hay una necesidad que está sin cubrir. Inma, ¿cómo han cambiado estas necesidades? Desde tu punto de vista, ¿qué cambio, perdona, Inma, Loles, las dos ya que os hacíais referencia, ¿qué podemos observar de cómo ha cambiado este comportamiento y estas motivaciones de las personas? Loles, Inma, en el orden que queráis. Quizá porque ahora estamos todos bastante en una situación similar. Es decir, antes era una relación más asimétrica y la situación del COVID nos ha situado a todos en una simetría, por lo menos momentánea, en la mayoría de los casos. Es decir, ahora todo el mundo está viviendo lo que yo le llamaría el experimento imposible. Es decir, si hace un tiempo alguien hubiera propuesto parar el mundo, parar los colegios, no salir de casa, parar las empresas, para ver qué nos sucedía a todos, para así, si alguna vez sucedía, pudiéramos estar preparados, probablemente lo hubieran lapidado. Pero nos ha situado a todos, nos ha unificado en algunos momentos en algo. Con esto nos hace más cercanos, nos es más fácil entender la ansiedad del otro, el miedo, la inseguridad, esta vulnerabilidad de la que estamos hablando. Es decir, el COVID nos ha situado a todos delante de dos cosas que no queríamos ver, y es que todos somos vulnerables y el poder que tiene la colaboración. Sí, Loles, tú hablabas también de vulnerabilidad al principio, ¿verdad? Yo comparto absolutamente lo que Inma está comentando. Creo que a mí me encanta pensar que COVID nos ha abierto esta oportunidad, sinceramente lo digo. En todo hay oportunidades y en COVID también lo hay. Y creo que la oportunidad que nos ha brindado de vernos o mirarnos de persona a persona es grandioso. Es grandioso. Porque solo mirándonos de persona a persona podremos sacar lo mejor de las personas. Es la única manera. Y nos necesitamos, como decía Inma, ¿no? Hoy nos necesitamos más que nunca, más que nunca. Es que se trata de la sostenibilidad de nuestro país, de nuestra sociedad, no solamente de nuestra organización. Por lo cual no es solamente mirar qué hay de lo mío, sino qué hay de lo nuestro. ¿Qué hay de lo nuestro? Y eso solamente se consigue si somos capaces de mirar de persona a persona. A mí me encantaba, ahora venía en bici de la oficina y miraba un cartel y digo, luego lo compartiré con vosotros. Había un cartel de estos que están en las marquesinas que ponía, cuida de ti para cuidar de los demás, ¿no? Y yo pensaba, sí, pero demos un paso más. Cuida de los demás para cuidar de la sociedad, para cuidar de nuestros clientes. Por lo cual volvemos otra vez al liderazgo. Si somos capaces de cuidar de nuestras personas, ellas cuidarán de nuestros clientes y cuidaremos de la sociedad. Y el liderazgo va de esto. Como bien decía Inma, el liderazgo va de una mirada apreciativa de persona a persona. Jordi, muchas gracias, Loles. Jordi, ¿ves esto posible? ¿Cómo podemos avanzar en esta dirección que nos apuntan Inma y Loles? Toda la gente que se dedica, digamos, a hablar sobre el futuro insiste mucho en una cosa que es importante, ¿no? Que es, no hay un futuro único, ¿no? El futuro no se predice, el futuro lo creamos, ¿no? Y entonces, es verdad que estamos en una hora de la verdad. Para mí hay como dos grandes posibilidades, ¿no? Cuando salgamos de esto del COVID, habrá organizaciones que estaremos en un momento complicado, económico, y habrá organizaciones que incluso si ya tenían esa cultura todavía se van a ver más reforzadas, que van a poner mucho foco en la cuenta de resultados, van a tener quizá la excusa perfecta
para involucionar en algunas políticas de gestión de personas que han hecho en los años anteriores, van a poner más control y menos confianza en las personas, ¿no? Más mano dura, en resumen, ¿no? Y eso les va a lo mejor les valdrá para este momento, pero crisis anteriores nos han enseñado que eso te dificulta la adaptabilidad, la agilidad para la siguiente crisis, ¿no? Lo ideal, pero es la opción difícil, ¿no? Es lo que estabais hablando antes, ¿no? Poner más foco en las personas y prepararnos para la siguiente, ¿no? Hacer esa reconversión de capacidades que teníamos pendientes de hacer, automatizar no sé qué trabajos que podíamos evitar para que las personas hagan trabajo más humano, ¿no? Eliminar burocracias. En resumen, trabajar para la adaptabilidad para la siguiente, ¿no? Porque, y antes decía Inma sobre lo imposible, ¿no? Es verdad que el COVID nos ha demostrado que podemos hacer lo imposible, ¿no? Era imposible teletrabajar, ¿no? Antes hablabas con la gente y era imposible. Era imposible digitalizarse y había empresas que te pedían que mandaras la factura en papel, ¿no? Cosas como muy básicas que de golpe nos han traído el COVID, digamos, ha puesto a mucha gente en el siglo XXI, ¿no? Entonces, los directivos cuando salgan de aquí tendrán que decidir entre optar por la confianza o optar por el control. Y también es importante recordar que la confianza va en dos sentidos. O sea, ahora mismo hay muchas personas, nosotros vamos a sacar un estudio aquí poco sobre este tema, hay muchas personas que están evaluando, que están examinando cómo se está comportando su organización en este momento complicado. Y especialmente las personas de mayor valor tomarán sus decisiones en los años venideros. Gracias. Inma, por favor. Sí, hay algo que al hilo de lo que estaba diciendo Jordi. Yo a veces tengo la sensación que ahora es el momento del examen. Exacto. Entonces, el que ha ido a clase, el que ha hecho los deberes y ha estudiado, le va a ser mucho más fácil responder a las preguntas del examen que el que no ha ido a clase, se reía del que estudiaba, no ha hecho los deberes y pensaba copiar, ¿no? Porque es cierto, es decir, yo por lo menos con mis clientes, los que durante mucho tiempo llevan cuidando a sus colaboradores, los colaboradores están respondiendo de una manera extraordinaria. Entonces, ahora es el momento de la verdad, ¿no? Ahora los hay que corren mucho y nunca van a llegar a donde están los que ya llevan tiempo cuidando a las personas y pensando en las personas, como por ejemplo, el otro día me comentaba en una empresa en la que desde el primer momento lo que se ha hecho es dar un plus a sus trabajadores por consumo de datos en casa. Y como esta medida, pero un montón de medidas que van todas dirigidas al trabajador, decir, mira, estamos pensando en vosotros y en las circunstancias cómo están cambiando, con lo cual esto lo ponemos nosotros porque vosotros pondréis otras cosas, ¿no? Inma, Jordi, Loles, Teo, una pregunta, una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, que además es un proyecto que estamos trabajando con Cristina y con parte del equipo en AED, que es el tema de la diversidad. Tú hablabas ahora, Inma, de momento de la verdad y de deberes. Hablemos de diversidad, que era una de las tendencias, ¿no, Jordi? Que estaba ahí, ¿no? Y que parecía que se progresaba, pero quizás no lo suficiente. Vamos a un momento donde la capacidad de adaptación va a ser clave y está más que estudiado que las empresas que tienen mayor diversidad entre sus equipos, de género, de edad, de enfoques profesionales, de bagaje profesional, diversidad en un sentido amplio, tienen muchas más capacidades para afrontar momentos tan retadores como los actuales. ¿Pensáis que va a llegar finalmente el momento de que la empresa española sea consciente de esto y haga una apuesta no de maquillaje, sino una apuesta real por la diversidad? Pues, si te parece, te comento un poco lo que yo compartiría con vosotros. Yo creo que no nos queda otra. Al final no se trata, no es una elección, es una necesidad. ¿Por qué? Pues porque es verdad que vamos a pasar una situación complicada y vamos a tener personas en desempleo, sin duda alguna, pero que no nos quepa duda que el talento que necesitemos es el que necesitamos para salir
salir de esta crisis. Y ese talento no tiene edad, no tiene género, no tiene pensamiento, es absolutamente amplio, diverso, colaborativo y digital. Por lo cual, la diversidad es absolutamente necesaria para salir reforzados. Y sobre todo, yo me quedaría especialmente en la diversidad de pensamiento. En un mundo que requiere tantas soluciones y tantas respuestas, tenemos que ser capaces de hacernos preguntas distintas y tenemos que ser capaces de escuchar mucho más de lo que somos capaces de hacerlo hoy. Y escuchar mucho más significa que me impide el crecimiento y pensar que a lo mejor las personas que piensan absolutamente radicales a lo que yo opino es precisamente por ello porque puedo construir la solución ideal para salir de la crisis reforzada. Si nos vamos a datos, las empresas que son diversas, que realmente tienen la diversidad como valor diferencial, son un 53% más productivas que las que no. Por lo cual, si hablamos de sostenibilidad, la respuesta está dada, ¿no? Es decir, si no somos diversos, no seremos sostenibles. Y si no somos sostenibles, ya me dirás qué podemos hacer, ¿no? Aún más, Xavier, yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez va a ser más importante las ideas y la creatividad. Entonces, desde ese punto de vista, la diversidad, cuando una empresa sea rica en diversidad, va a ser también rica en ideas, en creatividad y capacidad de innovar. Y es fundamental esa diversidad, tanto en edades como en género, como en formación. Es clave para que se pueda crear esa cross-polinización entre las distintas personas y conseguir los objetivos. Totalmente de acuerdo, Teo, porque la homogeneidad atrofia y la diferencia enriquece. Yo quería decir una cosa sobre esto de la diversidad, ¿no? Que recogiendo lo de Inma, ¿no? Del momento del examen, ¿no? Y venimos hablando de diversidad mucho tiempo, pero es ahora, cuando vengan los momentos difíciles y haya que decidir, no sé, quién sale de la compañía, pues me gustaría pensar que no van a ser los mayores de 50 años, ¿no? O ahora que las mujeres están pasándolo especialmente mal, porque por desgracia todavía se encargan de una gran parte del tema familiar y al habernos ido encerrado todos, pues las mujeres están sufriendo especialmente mal, pues habrá que ver qué hacen las empresas para impedir que de golpe todas las reducciones de jornada no sean femeninas, ¿no? De nuevo lo decía Inma, ¿no? Estamos en un momento de examen. En este sentido, fíjate que yo tengo días, soy ambivalente en este sentido, porque hay días que creo que como que esto nos ha unificado más, es una oportunidad para que todo el mundo entienda mucho más al otro. Pero por el otro lado, si tenemos en cuenta que históricamente la tendencia que tiene el ser humano a volver a lo que hacía antes, no sé si será una florecilla de verano. Es decir, si será algo que ahora todo el mundo está en ello, pero que con el tiempo volveremos a hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Porque es un poco esta tendencia que me ha dado la impresión estos días. Al principio todo el mundo hace cosas diferentes, pero está deseando volver a lo de antes, ¿no? Lo de antes ya no existe. Es decir, no sé si estamos en un nuevo presente o en un recién nacido futuro, pero en lo de antes ya no, ¿verdad? No sé. Sin duda. Y con todo esto que estamos viviendo, con este momento de la verdad, con este examen que estamos pasando, ¿qué aprendizajes creéis que nos vamos a llevar del mundo del trabajo para una situación futura? ¿Qué aprendizajes? Jordi, Inma, Teo. Si queréis empiezo yo. O sea, evidentemente que lo ha apuntado ya Teo antes, ¿no? La importancia de la agilidad. Después de tanto tiempo de hablar de agilidad y adaptación, creo que esto va a dejar claro que tenemos que estar preparados no para una pandemia, sino para lo que venga, para cualquier disrupción, ¿no? Otra parte que para mí es importante de aprendizaje es lo que decía, no somos capaces de lo imposible. Era imposible teletrabajar, pues ya es posible. Era imposible digitalizarse, pues ya lo es. Era imposible trabajar desde puestos distintos, pues ya lo es. Y luego, y esto ya es más de deseo, me gustaría que aprendiéramos o que recordáramos de aquí un tiempo cuáles han sido los trabajos esenciales. Cuando salimos a aplaudir a ciertas personas y además estamos en un foro de directivos, ¿no? Es importante que los directivos recordemos
que el esencial es muchas veces el que está en primera línea y el que no tiene el reconocimiento durante todo el año, ¿no? Pues la gente de sanitarios, de la alimentación, la gente que está en la ciencia. Esta gente, aparte del aplauso a las 8, necesita el reconocimiento durante todo el año. Totalmente de acuerdo, porque además... Sí, perdón. Sí, adelante, Inma. Es que, fíjate que estamos diciendo y viendo clarísimo que es el momento de las personas y las personas nos regimos por las emociones. Es decir, creo que es el momento de las emociones, ¿no? De estas emociones que durante tanto tiempo han estado viviendo como si fueran la Cenicienta o la hermanita pobre de la racionalización. Es decir, ahora es el momento de ser capaces de conectar con el otro. Y como decías, Jordi, ahora, ¿no? Es decir, fíjate que temíamos hace un tiempo que los robots nos quitaran el trabajo, que la inteligencia artificial nos echara del mercado. Y como bien dices, ¿a qué agradecemos más estos días? ¿No? ¿A quién? A los reponedores de súper, a los recogedores de basura, a los sanitarios. Es decir, a los que teníamos casi olvidados, ¿no? Y después hay un punto también importante, el tema de la educación. Y estos días ha sido curioso porque lo que nos recomendaban era que hiciéramos ejercicio, que hiciéramos manualidades o algunas de estas, y la gente salía a cantar. Cada país ha tenido un himno durante este tiempo difícil, ¿no? Cuando yo estudiaba esto eran las 3 Marías. Era pretecnología, era gimnasia y era música. Yo no he escuchado a ningún gurú dando consejos estos días diciendo, sobre todo, cada día hagan un rato de física y química y no vayan a ustedes a dormir sin haber hecho un par de raíces cuadradas. Entonces, creo que algo hemos de replantearnos en este sentido también. Inma, creo que habíamos perdido a Loli, si la hemos recuperado. Sí, la tenemos por voz. Sí, la tenemos por voz. Una última pregunta que os queríamos hacer antes de hacer una reflexión final. Y además, hilando con el tema que tú comentabas ahora de la educación. Los jóvenes. Hablamos de mercado de trabajo y los jóvenes tienen que ser los protagonistas del mercado de trabajo. Y son los que tienen que, de alguna forma, configurar el mercado de trabajo de los próximos años y del futuro. ¿Cómo pensáis que les puede afectar esta situación a unos jóvenes que en muchos casos, y había diversos estudios que aseguraban que vivían con cierta falta de esperanza a su futuro profesional? ¿Cómo veis este tema? Yo tengo 3 chavales de 19 años, porque son trillizos y tal, y están en esta fase un poco de desconcierto y eso tal, es un reto. ¿vale? No sé si es creo que una cosa importante va a ser que esto es ponerles un poco en la realidad también, es decir, que creo que es importante que vivan una situación que creo que va a arrastrar un montón de consecuencias y que van a ir viendo. Todavía yo creo que es pronto para sacar, tenemos unas consecuencias muy dramáticas, pero hay otras, entonces creo que es importante que vayan viendo lo importante que es tener estos valores que estábamos hablando antes, ¿no? Valores emocionales, valores de interacción con otras personas, de intercomunicación, de trabajo, de estudio, de aprender nuevas cosas, de ser digitales, pero no solamente desde el punto de vista del ocio, sino también desde el punto de vista de la productividad. Entonces, creo que para los jóvenes supone también una oportunidad nueva de ponerse frente a la vida y frente a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que en casi todos los siglos hemos tenido contactos con la realidad así como muy fuertes y este puede ser uno de ellos en esta época. Muy bien, Loles. Bueno, estoy a medias, pero estoy, aunque parezca mentira. Estoy en blanco y negro, pero estoy yo. La tecnología me juega una mala pasada, pero bueno. Bueno, yo diría, fijaros, me estaba fijando ahora en el índice Manpower Group que compartíamos, como os decía, la semana pasada, y el colectivo más afectado de toda esta pandemia han sido los jóvenes menores de 24 años, ¿no? Que es una desgracia, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que verlo todo en términos de oportunidad. Igual yo soy una optimista sacada a tiesto, pero creo que tenemos que verlo en términos de oportunidad y de responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Por un lado, yo creo que la responsabilidad que tenemos sin duda alguna es seguir ayudándoles a que descubran su pasión. ¿Qué es realmente lo que les mueve? Porque lo que les mueve
Eso creo que es un aspecto importante. No estamos acostumbrados a orientarles desde la pasión, sino les orientamos más desde qué carrera vas a hacer. El mundo no va tanto de qué carrera vas a hacer, el mundo va de tener skills, competencias y habilidades tanto hard como soft. Por lo tanto, el reto que tenemos es esto. ¿Qué es lo que te mueve? Y dedícate a formarte en aquello que te mueve. Creo que es importantísimo con ellos trabajar las soft skills, es decir, el concepto de learnability, la curiosidad y capacidad por aprender en un entorno cambiante ha venido para quedarse. Para nosotros, que tenemos 50 plus, y para los que no llegan a los 20 plus. La learnability es una competencia de sostenibilidad. Y nosotros tenemos que provocar y promover en nuestros entornos familiares y laborales que esta nueva skill emerja más que nunca. Y creo que tenemos la responsabilidad, sin duda alguna, de promover desde nuestras organizaciones la oportunidad de que continúen con nosotros. Creo que se nos olvida muy rápidamente cuando empezamos como becarios, ¿verdad? Y creo que tenemos que ponernos ahora más que nunca en sus zapatos. En sus zapatos. Y pensar qué experiencia nos gustaría que nos hubieran dado hace 30 años. Esa es la experiencia que tenemos la responsabilidad de dar hoy a los jóvenes que buscan empleo o están desorientados. Eso sería lo que yo recomendaría. Desde toda mi convicción y toda mi pasión. Jordi, Inma, ¿queréis añadir alguna cosa en relación con nuestros jóvenes? Yo solo por decir Pues perdón, Inma. No, di. Bueno, así cierras tú. No, solo de los jóvenes, desde luego, son los especialmente afectados y llueve sobre mojado. Es un perfil que ahora mismo está sufriendo de manera muy, muy especial la precariedad. Una gran parte de los contratos que tienen los jóvenes son por semanas o por pocos meses, lo cual les impide independizarse, etcétera. Y llamar un poco la atención al momento en el que estamos, ¿no? En el cual precisamente son los jóvenes los que están encerrados, están sin poder trabajar, sin poder hacer, ayudando a controlar una enfermedad que afecta precisamente a la parte más alta a la parte de mayor edad de la población, ¿no? Entonces, aquí hay como un acuerdo, ¿no? que en algún momento habrá que devolvérselo. Yo quizá por mis 20 años dando clase en ESADE a jóvenes, yo tengo muchísima confianza en los jóvenes y yo creo que por el bien de todos deberíamos demostrársela para que ellos la tuvieran en ellos, ¿no? De esta situación yo creo que vamos a salir innovando y según el diccionario, innovar es hacer lo que se hacía antes de forma diferente con la intención de mejorarlo, ¿no? Y como mayor y más edad tiene la persona, más le cuesta hacer las cosas de manera diferente a como las ha hecho siempre, y a los jóvenes les cuesta menos, ¿no? Vemos que el futuro parece que también va de tecnología y no hay que olvidar que ahora las grandes tecnologías del futuro las están gestando los que tienen entre 20 y 30 años, ¿eh? Ejemplos muy fáciles. Tengo contacto con una empresaria que está en Los Ángeles, 25 años, factura unos cuantos millones de dólares y es con una aplicación para medir las emociones de las personas en tiempo real, ¿no? Estamos viendo que la tecnología parece imparable, pero también podemos asegurar que las emociones de las personas estarán siempre allí. Y eso sí que los mayores de 55 años hemos de ser un ejemplo, ¿no? No es cuestión de competir con las tecnologías, sino aprovecharlas para mejorar nosotros con la complicidad de ellas, ¿no? Porque lo único que tiene futuro son los seres humanos, tengan la edad que tengan. Todo lo demás está para que lo utilicen las personas. Perfecto. Pues si os parece, estamos ya casi finalizando. Un mensaje final de cada uno de vosotros. Si no habéis dicho ya todos los mensajes posibles, que nos hemos guardado muchos mensajes, un mensaje final de 1 minuto y cerramos, ¿os parece? Vale. Perfecto. A mí me gustaría decir que después de esta situación que estamos teniendo, hay cosas que son temporales y que estamos viviendo ahora y que seguramente no seguiremos viviendo en los siguientes años y tal, pero sí que hay cosas que se van a quedar. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, al espacio donde trabajamos, yo creo que por poner algo de matemáticas dentro de nuestras conclusiones de hoy, creo que esos espacios van a ser mucho
mucho más ágiles, como comentaba antes, van a ser también mucho más flexibles y, sobre todo, que es una de las cosas que va a quedar y que ya se ha iniciado antes del COVID, pero van a ser mucho más saludables en las tres áreas, en el área física, en el área emocional y también en el área cognitiva. Gracias, Teo. Jordi. Bueno, nada, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero estamos en un momento de la verdad. El COVID nos está pidiendo que cosas de las que veníamos hablando desde hace mucho tiempo las hagamos ya y que que digamos el COVID, el árbol no nos deje ver el bosque, ¿no? Había una serie de tendencias a largo plazo, la automatización, el aumento de la desigualdad, etcétera, que el COVID nos está poniendo una lupa y de lo que hagamos ahora va a depender el empleo no del año que viene, sino de aquí 20 años. Gracias, Jordi. Inma. Quizá mi última reflexión sería pues que estamos en un momento en que estamos engrandeciendo lo que hasta ahora considerábamos pequeñas cosas y en cambio estamos empezando quizá a empequeñecer las que nos parecían muy grandes, ¿no? En definitiva, quizá estamos en el modo repriorización de las preocupaciones, ¿no? Y que tengo la sensación de que es como si estuviéramos en una partida de ajedrez, en que como en toda partida de ajedrez, los primeros movimientos son los que marcarán los movimientos posteriores y en numerosas ocasiones el devenir de la partida. ¿Lo lees? Bueno, yo aunque sea parezca una aparición, yo animaría a ser organizaciones número 5, que tengamos en cuenta las 5 virtudes que de verdad hacen palanca de transformación. Hoy hemos hablado de alguna de ellas, la humildad es importante, ser organizaciones coraje es importante, tener empatía, como decía Inma, es absolutamente vital. O sea, yo diría esto, son organizaciones que tienen que tener, voy a quitar la cámara, si no, tenemos que tener las tendencias del futuro del empleo como referencia, cómo somos compañías atractivas, cómo estamos haciendo para que nuestras personas hagan un upskilling y reskilling de las competencias que necesitamos hoy más que nunca. ¿Cómo hacemos para ser líderes auténticos, líderes coach y transformadores? Y cómo aseguramos que generamos una óptima experiencia al talento que trabaja con nosotros. Y todo con un doble propósito, que lo resume en 2 palabras, propósito y humanidad. Tenemos que ser capaces de poner el propósito de nuestras organizaciones en el centro y la humanidad en la toma de decisiones. Yo creo que con propósito y humanidad seguro que construimos un futuro mejor. La verdad es que ha sido un lujo escucharos y compartir estas reflexiones con vosotros. Muchísimas gracias, Inma, Jordi, Teo, Loles, por esta sesión. Os esperamos a todos mañana, si tenéis un hueco en vuestra agenda. Si no, ya sabéis que todo esto lo subimos a YouTube, donde vamos a hablar del impacto en el cambio del mundo del trabajo en los directivos. Y lo vamos a hacer con un panel de ponentes también excelente, con César Bardagí, Angel Investor y Non-Executive Director, con Luis Conde, presidente y fundador de Siliger y Conde, con Emma Fernández, consejera independiente de distintas compañías, entre ellas Metrobacesa o Asti Robotics, y con Ana Matarranz, directora general de Willis Towers Watson en España. Os esperamos mañana. Muchas gracias por vuestra atención y cuidaros mucho. Gracias a vosotros. Muchas gracias.